La oficina de la OCRE. Buenos días, señor presidente de la República, dirigentes del gobierno nacional, local, compañeros. Me toca en este día plantear algunas propuestas alrededor del problema de la sobrepoblación. Hace 2 meses, en una oportunidad anterior, tuve el honor de plantear ante el señor presidente de la República de Colombia, de frente al país, y en nombre del pueblo raizal, el problema más grave que padecen los raizales del archipiélago de San Andrés y Providencia, la sobrepoblación de su territorio. El problema fue planteado, no hubo para entonces propuestas de solución del gobierno, tampoco se hicieron oír propuestas nuestras en esa reunión, pues las hemos venido exponiendo durante los últimos 20 años, es decir, durante los últimos 5 gobiernos nacionales. Hoy en este día, 31 de mayo de 2004, nuevamente, en nombre del pueblo étnico raizal, esta vez ante el señor presidente de la República, el excelentísimo doctor Álvaro Uribe Vélez, ante su respetable y experto equipo de trabajo, dirigentes del gobierno nacional y la compañía de la gobernadora del archipiélago y su equipo de trabajo, y ante todos ustedes, me digno en presentar algunas propuestas de solución al problema de la sobrepoblación del territorio raizal y la identificación de las causas de la misma. Hablemos primero de las causas, pues es importante y necesario que podamos estar en común acuerdo Estado y pueblo raizal acerca de ellas. De lo contrario, seguiría la fuerte resistencia a nuestras propuestas. Sé que muchas personas están cansadas de escucharnos explicar estas causas, pero si no se comprenden, tampoco comprenderán conscientemente las propuestas, así que hablemos un rato de ellas. Partamos de 2 axiomas. Un primer axioma es que cuando las causas son de naturaleza humana y no de la naturaleza misma, entonces estaremos ante unas responsabilidades y unos responsables. Estemos de acuerdo en eso. Y otro segundo axioma, que es algo elemental de la justicia, es una ley casi natural, que el que daña paga, el que paga repara. Pasemos a los hechos. La causa inicial impulsadora del problema de la sobrepoblación del territorio raizal fue el Estado colombiano. Y como Estado sigue siendo uno solo, lo correcto es decir que la causa fue y es el Estado colombiano. En ningún momento le atribuimos el problema al señor presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe. Hacemos claridad al respecto. Nuestra problemática de la sobrepoblación inició hace ya varias décadas. Pero si seguimos considerando que los gobiernos heredan las responsabilidades del Estado. El Estado no tenía necesidad de promover o estimular el poblamiento de nuestro territorio con inmigrantes del continente colombiano para garantizar su soberanía sobre el territorio de un pueblo con autodeterminación. No había necesidad de hacernos colombianos de esa forma, violando nuestros derechos a través de la permanente búsqueda de eliminación de nuestra lengua, de nuestra religión, nuestra cultura, todo por homogeneizarnos con el resto del país y en nombre de una equivocada soberanía nacional. Lo único que ganó Colombia, o el Estado, con esa política colonizadora, fue sembrar desde el corazón y la mente de nuestros padres y ancestros el rechazo y ganarse también un territorio insostenible ambiental, económica y humanamente. El sentimiento de rechazo sigue en el corazón de esta generación de raizales. Sentimiento de rechazo que no cambiará mientras exista la invasión a nuestro territorio y mientras siga el desplazamiento territorial, político, laboral, social y cultural de raizal.
siempre encontraremos una diminuta minoría de raizales que no comparten el sentimiento, y en la mayoría de los casos son raizales sin identidad, víctimas del colonialismo y que viven una negación de su propio ser, o aquellos que tienen o tuvieron un salario del gobierno, como vemos con algunos hermanos raizales, en general personas no representativas del pueblo raizal. ¿Por qué terminé hablando de autonomía, de soberanía, cuando el tema a tratar es la sobrepoblación? Pues la respuesta es sencillamente porque en esas cosas, soberanía, temor a la independencia, a la separación, en esas cosas estaba pensando el Estado colombiano cuando promulgó la Ley 52 de 1912, que sigue vigente, que promovía la emigración de continentales a este territorio por intermedio de la Armada, y el famoso documento secreto para promover el poblamiento de nuestras islas, temor a que nos fuéramos a separar. El Estado pensaba tan egoístamente en garantizar su soberanía y sus intereses. Pensaba supuestamente que planeábamos independizarnos o separarnos de Colombia. Y con el poblamiento intencional violó nuestro territorio, nuestra autonomía, y puso bajo amenaza permanente nuestra supervivencia. Podría ahondar y explicar aún más este sentimiento de rechazo si analizáramos, por ejemplo, el caso de Antioquia o de otros departamentos. Si fuera que el pueblo antioqueño tuviera una razón para independizarse de Colombia, el pueblo raizal tendría dos. Primero, la razón común de ambos pueblos sería seguramente el excesivo centralismo y respeto de Bogotá hacia las autonomías territoriales. Pero la razón adicional del pueblo raizal sería que no fue suficiente para el Estado gobernarnos desde Bogotá, sino que tuvieron que mandarnos a toda Colombia a caber en nuestro limitado territorio para garantizar su soberanía. Entonces sí tendríamos dos razones en contra de una. No quisiéramos tener que repetir otra vez más este discurso acerca de la responsabilidad del Estado. Esto es agotador y es malinterpretado y tergiversado por tantas personas y quisiéramos avanzar. En la ignorancia de muchos, cuando se habla de autodeterminación, hay un sinónimo que quiere decir separación. Digo que es ignorancia porque autodeterminación no es separación. Es el derecho humano fundamental, base de todo otro derecho humano. Dios mismo nos hizo libres y no nos obliga ni a escoger el cielo o el infierno. Y todo pueblo es libre y soberano. Somos un pueblo. Quiero avanzar. No hemos avanzado casi nada frente al problema, no porque nos haga falta una cátedra de resolución de conflictos o una cátedra de convivencia. Algunos despistados y vanidosos intelectuales quisieran hacer aparentar esto. Si no hemos avanzado es simplemente porque el Estado no ha querido y no ha seguido el orden lógico y natural de primero reconocer su responsabilidad y segundo, emprender las acciones de reparación. Esa reparación debería hacerse con suficiente compromiso y en igual o mayor proporción a la magnitud de la gravedad del problema, con la atención y la inversión suficiente del Estado para reparar los daños. No es el pueblo raizal el responsable y por ende no es él quien deba reparar el daño, sino el Estado. Desde nuestra cosmovisión y nuestra cultura nos es claro que existe y reina una ley espiritual en el trasfondo de esta problemática, una ley de mayor jerarquía a las leyes humanas. Y es que un país no puede prosperar en el tiempo cuando insiste en construirse y edificarse encima de la tierra donde siembra injusticia. Es necesario arrepentimiento o reconocimiento de responsabilidades para poder prosperar. Nuestra herencia puritana y cristiana nos enseña que Jesucristo mismo dio el ejemplo cuando llega y muere por los pecados de la humanidad. Se convierte en la fuente de la vida eterna, accesible por el hombre pero condicional al previo arrepentimiento de sus pecados. Él dice: arrepiéntase, acéptame, reconózcame y tendrás la salvación de la vida eterna.
El hombre y las naciones han entendido y han estado imitando la lógica de esta ley, como se ha demostrado con la Alemania de hoy, país del seno del puritanismo con el gran reformador Martín Lutero, pero también a la vez territorio donde se engendró la diabólica xenofobia de Adolfo Hitler y sus seguidores. Pero esa Alemania de hoy entendió el espíritu de esa ley y reconocieron, aún después de tantos años, su responsabilidad como nación, pidieron perdón a los judíos e iniciaron serias acciones de reparación. La Iglesia Católica, a través del Papa, similar reconocimiento de responsabilidades hizo ante todo el mundo por los daños hechos durante su temprana edad. Los Estados Unidos de América, a través de su expresidente Bill Clinton y el Congreso americano, se disculparon con el pueblo nativo de Hawái a través de una resolución aprobada por el Congreso, Ley de Estados Unidos 103-150 del 23 de noviembre del 93. Inglaterra, después de más de 400 años, ha reconocido la responsabilidad de sus ancestros en la mayor masacre mundial, como lo fue la esclavitud del pueblo africano. Ha reconocido la responsabilidad y ha gastado de sus recursos en reparar los daños ocasionados a varias excolonias británicas de descendientes africanos traídos a América como esclavos. El Estado colombiano sigue en deuda de reconocer formal y públicamente su responsabilidad para con el pueblo raizal, y en especial, en este caso que nos atañe por el problema de sobrepoblación del territorio raizal, y emprender en forma sincera y seria la reparación, no porque simplemente deba imitar a otros países, pero simplemente sí porque es justo. Está en manos del gobierno el que podamos avanzar hacia la solución. Puede uno u otro caso simplemente emprender acciones legislativas o administrativas aisladas de reparación, pero sin el reconocimiento de responsabilidades, como ha sucedido hasta ahora. Pero créenos que el efecto es diferente así aceptar a la responsabilidad. ¿Por qué? Preguntarán algunos. Porque si no se acepta la responsabilidad y simplemente se emprenden acciones de reparación, el camino será muy difícil por la resistencia y por la falta de comprensión de la totalidad de ciudadanos colombianos y especialmente los que residen del continente aquí en nuestras islas. Así ha pasado, se han emprendido caminos desde el gobierno Samper, Pastrana, pero han sido políticas de gobierno más que políticas de Estado. En cambio, si se acepta la responsabilidad en forma oficial y pública, el camino ha de ser más difícil porque habrá luz. Habrá comprensión en la conciencia de todo colombiano, en especial los que pueblan nuestro territorio. Entenderán que las acciones de discriminación positiva que haga el Estado a favor del raizal no son simplemente caprichos, sino acciones de reparación de un Estado responsable y avanzado. Acciones para restituir los derechos humanos del pueblo étnico raizal. Y no se trata de la violación de los derechos del residente en lo raizal, sino que el camino de la reparación y la justicia puede doler a algunos que mantienen sus intereses en este territorio raizal.